Está recording in progress. Listo, estamos aquí. Entonces, este es en el documento lo que presentamos en realidad es un estudio de caso. Tienen que recordar que este ejercicio, aunque espera poderles servir a ustedes de guías, no se debe cometer el error de seguirlo a pie juntillas, ¿no? O sea, que esto haya sido útil y sirva y sea la forma de construir una ruta para esa institución educativa en ese contexto particular, no quiere decir que eso se pueda copiar total e integralmente y que sirva para cualquier escenario. Aquí retomamos los principios de la investigación cualitativa, que gran parte, aunque utilizamos unas metodologías mixtas en algunas partes, investigación cuantitativa, yo les mencionaba cómo organizamos unos datos, utilizamos software que sirven en parte para manejar información cualitativa, pero básicamente es cuantitativo como el SPSS. Y ya en lo cualitativo utilizamos el software Atlas-T, pero fundamentalmente la información que se recogió en cuanto a datos y que se procesó como información cuantitativa, pues tuvo pues la estructura de ese tipo de investigaciones con la formulación de hipótesis, la comprobación de esa hipótesis, pero ya la parte descriptiva del análisis se realizó fundamentalmente con la investigación cualitativa, que es el principal soporte de este ejercicio. Y recuerden que en investigación cualitativa las aspiraciones no son a generalizar, ¿no? A diferencia de la investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa aspiramos a hacer una descripción de una realidad particular. Que nosotros a partir de esa descripción, de esa realidad particular, de este ejercicio metodológico, podamos replicar elementos en otros contextos, pues obviamente eso se puede y esa es la gran utilidad. Pero no quiere decir, y en eso quiero ser claro, y quiero insistir también en que si usted tenga que cogerlo estrictamente, pues no tal cual. Sí le va a servir a usted como una guía y como una orientación, pues porque si no tampoco tendría mucho sentido. Entonces nosotros iniciamos, miren, con una caracterización de esa problemática del manejo inadecuado de los residuos sólidos, ¿no? Entonces hay que conocer el problema en todas sus características. Mire, entonces nosotros dijimos que en la primaria, en la sede primaria, cómo eran los residuos que se producían y los caracterizamos. Entonces, de esa manera nosotros determinamos que el 41.1% era cartón, que el 15.8% estaba distribuido entre otros elementos. ¿Cuáles son otros? Ahí había metales, había vidrios, había pues otras cosas. El 30.3% era orgánicos, que es un porcentaje relativamente bajo, eso fue un poco sorpresa, y el 12.8% era plástico, ¿no? Si ustedes ven la composición de residuos sólidos en los estándares que hay para Colombia, eh, estos porcentajes varían en esos criterios. Por eso es tan importante hacer este ejercicio, porque si yo quiero hacer un trabajo sobre los residuos sólidos de mi institución, lo primero que tengo que hacer es conocer qué tipo de residuos son los que tengo allá. E inclusive, si ustedes quieren profundizar y aventurar más en el tema, podrían explorar y hacer investigación y pensar y hacerse una pregunta de investigación. ¿Por qué la mayor cantidad de los residuos es papel y cartón? ¿Por qué ese porcentaje de orgánicos? Y desde ahí pueden generar unas preguntas de investigación que les van a dar información en realidad bastante interesante y bastante útil acerca del comportamiento de la comunidad educativa ahí en la sede primaria. Después analizamos también los residuos sólidos en la sede de la secundaria. Y miren, oh sorpresa, pues hay diferencias bastante sustanciales. Miren, por ejemplo, en el papel y cartón, pasamos de un 41.1
a un 15.9. Y también la diferencia impresionante en el tema de los residuos orgánicos, ¿no? Que pasa de un 67.2, y pasa de un 30.3 a un 67.2. ¿Y por qué es importante esto? Porque nosotros nos determina entonces la selección y el diseño de las alternativas de solución o de las actividades que tenemos que hacer para la gestión de esos residuos. Yo teniendo un 67%, casi 2/3 partes de los residuos que se producen en la institución son orgánicos, entonces tendré que pensar necesariamente en algunos elementos como el compostaje, como la lombricultura, por ejemplo. Pero si acá en la primaria mi mayor porcentaje está en el papel y cartón, tendré que pensar entonces desde el punto de la vista de la gestión en temas de reciclaje o de reuso, de cómo puedo yo hacer cosas con papel y cartón, ¿no es cierto? Entonces las alternativas son diferentes. Que si yo no hiciera este ejercicio, que si no hiciera esa caracterización, entonces, de pronto, con esa estrategia, la famosa de las 4 R's, ¿no? Que nos la meten por los ojos, entonces hacemos la misma estrategia para todos, cuando en realidad, pues, las soluciones que necesita cada uno de estos momentos es diferente. Y bueno, ya para hacer esta caracterización de esta determinación de esta composición física de los residuos, pues hay varias estrategias y varias metodologías validadas, ¿no? Aquí nos ayudaron mucho, por ejemplo, los compañeros de ingeniería ambiental, que existen ya metodologías validadas para hacer esta caracterización, desde metodologías muy sencillas hasta otras más complejas, que dependiendo del nivel de complejidad de la metodología utilizada para la determinación, pues es la exactitud en la determinación de esos porcentajes, ¿no? Tanto en la toma de muestras durante eh, determinado tiempo, o sea, la cantidad de tiempo en la que usted tome muestras, los momentos en que está tomando las muestras, la forma como hace la evaluación, la separación, hay que pesar también en algunos momentos la exactitud con que se determine el peso y después la ponderación dentro del contexto general del peso porcentual específico de cada uno de estos elementos, determina. Podemos incluso esas categorías, dependiendo del nivel de exactitud que queramos darle al estudio, pues disgregarla aún más, ¿no? Separar el papel del cartón, establecer si hay metales, si hay residuos peligrosos, en fin, establecer otras categorías. Se consideró que para los efectos de nuestro estudio, esas 4 categorías planteadas serán las necesarias. Entonces, si ustedes quisieran acercarse a este ejercicio, tendrían que hacer primero pues una determinación exacta, ¿no? De la caracterización, de la composición de esos residuos sólidos. Entonces, se hizo esa primera parte. Ya con esa información, nosotros empezamos a construir algunas alternativas de solución, ¿no? Entonces, se establecieron estas 15 posibles alternativas. Una era el compostaje, otra el lombricompost, otra agricultura urbana con materias plásticas, cercas de vidrio, centro de separación y reciclaje de residuos, muebles con llantas, elaboración de artesanías y manualidades en latas, eh, biogás, elaboración de lámparas con botellas de plástico, utilización de hueveras para germinación de semillas. ¿Y saben lo que son las hueveras? Sí, ¿no? Los cartoncitos esos donde vienen los huevos, ¿no? Se utiliza como bandejas germinadoras. Elaboración de alfombras con ropa desechada, elaboración de prefabricados con plástico, elaboración de cuadernos de papel y cartón reciclados, juegos infantiles con neumáticos, manillas, collares de aluminio. Bueno, esto se les ocurrió a ellos, en otras partes puede que se les ocurran otras cosas, más cosas diferentes, unas parecidas. Pero entonces aquí hay unas alternativas de solución identificadas
que están sustentadas en la caracterización de estos materiales que vimos allá, ¿no? Tanto en la primaria como en la secundaria. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Bueno, entonces ya tenemos nuestro problema, lo caracterizamos, identificamos los materiales, identificamos unas posibles soluciones. Esa identificación de soluciones también, perdón, me voy a regresar, que cómo llegamos nosotros a estas 15. Aquí surgieron muchísimas más. Entonces hacemos varias estrategias. Aquí podemos volver a los diagnósticos participativos y a las herramientas participativas. Podemos hacer un brainstorm, que llaman, o una lluvia de ideas. Los gringos les gusta ponerles nombres así, y los técnicos a veces los utilizan. Si a ustedes les dicen un brainstorm, la lluvia de ideas, dicen, ¿no? Lo traducimos nosotros, o la tormenta cerebral. Y hacemos una priorización ¿con qué? Con distintas herramientas. Una de esas puede ser la matriz de Bester para identificar, ¿no?, una secuencia o cuáles de estas son las principales. Aquí aplicamos toda una serie de herramientas participativas, como les dije, también pueden utilizar mapas parlantes, mapas de visión de futuro, otras matrices de priorización, pueden utilizar matriz DOFA, pueden utilizar distintas estrategias. Para llegar a esto, veámonos, nos ubicamos en el grado quinto, nos ubicamos con matemáticas. Entonces, ¿qué es un tema que nosotros tenemos que trabajar? El estándar, ¿no? Y ese, acuérdense que no lo inventamos. Este ya está en los estándares básicos por competencias, ¿no? Entonces, yo me permito aquí dejarlos un momentico y espérense, busco aquí un documento que yo tenía para mostrarles. No lo tenía aquí, se me embolató. Ah, no. Este es un documento que, pues, para bien o para mal, debe convertirse en la Biblia de todos los que se quieran dedicar a la enseñanza en los grados de educación básica, primaria, secundaria y media. O sea, para ustedes deben tener esto, dominarlo, conocerlo, llevarlo, traerlo. No me explicaría yo que ustedes puedan trabajar sin dominar este libro al revés y al derecho. ¿Cuál libro? Pues ya ustedes lo conocen, se los voy a traer aquí otra vez, es este librito, ¿no? El famoso libro de los estándares básicos de competencias. Aquí están las competencias para lenguaje, matemáticas, ciencias y ciudadanas. Hay también otros documentos que ustedes los pueden descargar de Colombia Aprende, documentos del ministerio, porque en este caso los únicos oficiales y válidos son los del ministerio. Estos ya artículos, libros de reflexión acerca de esto, pero los estándares, el único que puede dar esos lineamientos curriculares es el ministerio. Están también, hay ya estándares para otros temas más puntuales. Está aparte el de competencias ciudadanas, lo han sacado ya aparte. Están incluso el de inglés ya lo sacaron recientemente, de lengua extranjera. Y aquí está, es que esto es lo que dice, ¿no? Ambicioso. Dice, esta es la guía sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden. Imagínense esas pretensiones tan enormes de este documento. Y entonces aquí están los estándares, ¿no? Este documento, que ustedes lo conocen ya. Vamos más adelante, entonces aquí están, por ejemplo. Estándares básicos de competencia en matemáticas, sexto y séptimo, vámonos a las de quinto, que eran las del ejemplo, ¿no? Matemáticas, cuarto y quinto. Entonces aquí dice, al terminar el quinto grado, los estudiantes deben, en relación al pensamiento numérico y a los sistemas numéricos, saber estas cosas o poder hacer estas cosas.
puede interpretar las fracciones, todo esto. En relación al pensamiento espacial y los sistemas geométricos, el estudiante en cuarto y quinto debe poder comparar y clasificar objetos tridimensionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas son las que ustedes deben enseñarles en cuarto y quinto en matemáticas, todo eso. Ustedes les enseñan todo eso, entonces está bien, ¿no? Entonces aquí viene el pensamiento métrico, los sistemas de medidas, el pensamiento aleatorio, el sistema de datos y el pensamiento variacional, sistemas algebraicos y analíticos, todo lo que ustedes aprendieron en matemáticas 1, matemáticas 2, y todo lo que vieron se reduce en estas dos hojitas, ¿no? Estas dos hojitas están, mire acá, del pensamiento numérico y sistemas numéricos, el pensamiento especial y sistemas geométricos. Estas 5 formas de pensamiento relacionadas con el pensamiento matemático en estas dos hojitas fue lo que les enseñaron a ustedes durante casi 3 semestres donde vieron matemáticas, ¿no? Porque ustedes vieron, a ver, una, dos o tres matemáticas. ¿Cuántas vieron? ¿Les olvidaron cuántas matemáticas vieron? ¿2 o 3? A mí me tocó la de donde hicieron el cambio de pensum. Y en una matemática miramos trigo, geometría y miramos otra. Cálculo diferencial e integral. Es 3 en 1. Bueno, si ven, todas esas 3 en 2 hojitas aquí. Esto es lo que ustedes deben saber, ¿no? Es el problema con algunos profesores que les llamamos los profesores que nos prestan servicios a la facultad, ¿no? Que no entienden que ustedes no tienen que salir matemáticos, sino ellos deberían también conocer esto, o sea, detenerse y enseñarles esto, que es lo que ustedes a su vez tienen que enseñarles a los chicos. Bueno, aquí estamos con el ejemplo de cuarto y quinto, vamos acá a donde está mi... Hola, por allá ya empezaron a comer, me dio hambre ya de escuchar esas cucharas. Están cuchareando por allá ya. A hacer botar saliva aquí. Entonces, aquí trabajamos el tema de la media y la mediana, ¿no? Uso e interpreto la media o promedio y la mediada y comparo lo que indican, que es uno de los que están acá. Si quieren lo buscamos, se los muestro, porque vean que ya no me estoy inventando. Entonces yo les muestro aquí mis estándares. Miren acá en el pensamiento aleatorio y sistema de datos, uno de estos dice, aquí están. Uso e interpreto la media o promedio y la mediana y comparo lo que indica. Entonces, es decir, ustedes tienen que poder enseñarles a los chicos la media y la mediana, ¿no? Esto no lo inventamos, sino está aquí en el pensamiento aleatorio y sistema de datos. Entonces, ese ejemplo es el que nosotros estamos tomando acá para indicarles la... Aquí está, para indicarles, ¿no? De estándar. Uso, interpreto la media o promedio. Entonces, el núcleo temático, ¿cuál es? Son las medidas de tendencia central,
que son estas. ¿Cuáles son las medidas de tendencia central? La media y la mediana. Pregunta problematizadora, ¿no? Entonces eso es lo que ya tienen que construir ustedes, ¿no? Alrededor del tema del manejo de los residuos sólidos. Y ubicándose en el grado, estamos en grado quinto, ubican los niños el tema. Dice, ¿cuál es la pregunta? El promedio de edad del grado quinto es 11 años. ¿Qué significa esto? Esa es una pregunta. Otra, ¿cuál es el promedio de residuos de papel que se produce en la sede primaria durante una semana? Dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es el logro que nosotros vamos a establecer? Describir la distribución de un conjunto de datos a partir de las medidas de tendencia central, en este caso mediana, moda y media aritmética. Los indicadores de desempeño, nuestras competencias, el saber, el hacer y el ser. En cuanto al saber, se calcula la media de un conjunto de datos, se calcula la media de la producción de residuos de papel en la sede primaria, reconoce las medidas de tendencia central en un grupo de datos, identifica la diferencia entre la media y la media. Es en el saber, en el conocimiento. En el hacer, aplica las medidas de tendencia central en la solución de problemas. Estas dos preguntas que les habíamos establecido. Establece la producción promedio de residuos sólidos de papel y propone diferentes soluciones. Interpreta los resultados arrojados por las medidas de tendencia central. Ya estableció, pero hay que interpretar los resultados. Y en el ser, se integra fácilmente con sus compañeros para socializar las tareas, ver cómo se realizó este trabajo. Se interesa por buscar soluciones a la problemática encontrada en la sede primaria. Los contenidos, la mediana o valor central, la moda y la media aritmética. Actividades generales del proyecto. Cálculo de la media de producción de residuos en papel producidos durante una semana. Estamos colocando un espacio temporal para concretar. ¿Cómo hacerlo? Con el uso de los datos obtenidos anteriormente. ¿Cuándo y dónde? En el aula de clase. ¿Cómo saber que se ha logrado? El estudiante conoce la cantidad de residuos de papel que se producen en la sede primaria, así como también la fracción de estos que se puede utilizar. Plantea soluciones para disminuir la cantidad de papel que se está produciendo. Entonces, aquí le estamos enseñando a nuestros chicos la moda, la mediana, la media aritmética a través de nuestro proyecto de los residuos sólidos. Y otro ejemplo, que era la contaminación del recurso hídrico desde la percepción de la comunidad educativa. Vimos un ejemplo con los residuos sólidos y ahora un ejemplo con el recurso hídrico. Hay que recordarles que aquí tomamos uno solo, no un solo estándar, pero ustedes recuerden que estándares, pues, cada uno de estos es un estándar. Y nosotros para hacer este ejercicio completo, deberíamos hacer una matriz por cada unito de estos, ¿no? Por cada uno de estos. Y aquí hay, pues, varios, recuerden, acá empiezan acá. Estos, siguen acá, estos y estos. ¿No? Si usted hace todo esto, tendrá las matrices para matemáticas cuarto y quinto. Entonces, usted tiene una preocupación, digamos, central, que es el cumplir con estos estándares, pero ese cómo va a hacer esa enseñanza, esos contenidos, el desarrollo de esas competencias en el hacer y en el ser, pues lo va a hacer utilizando nuestro proyecto, pues, ambiental escolar. Entonces, el trabajo no es un trabajo menor, ni es un trabajo sencillo. Todo esto necesita ser pensado. ¿Por quién? Por los profesores del área, ¿no? Entonces, todos los profesores del área de matemáticas se dedican y hacen unos trabajos en equipo y eventualmente tendrán que dialogar con los docentes de las otras áreas para poder hacer estas propuestas, ¿no? Surgirá un poco de lo disciplinar
de su propia ciencia, en este caso las matemáticas, pero en un diálogo permanente con las otras áreas. Veamos el ejercicio del recurso hídrico, ¿no? Entonces, esta ruta para la transversalidad en el recurso hídrico, ¿cómo la planteamos nosotros? Esta fue en Chachagüí, ¿no? La de residuos sólidos fue en Morazurco. ¿Qué decíamos en Chachagüí? Entonces, primero, hay que darle una respuesta, una solicitud de apoyo por parte de los docentes de la institución educativa de Chachagüí. Esto es aquí como una línea de tiempo, por decirlo algo, ¿no? De cómo se inició esto. Ellos nos escribieron, nos contactaron, que deseaban que les colaboremos a revisar su proyecto ambiental escolar. Entonces nosotros planeamos posteriormente una serie de actividades entre los docentes de la institución educativa de Chachagüí y de la UDENAR. Allá logramos enviar unos pasantes, hicimos pues un trabajo interesante, había un pasante que era de allá, nos colaboró y pues todos los trabajos que hicimos desde el grupo de investigación, desplazarnos, talleres, la comunidad educativa, los profesores encargados del proyecto ambiental, pues muy dinámicos. Pues identificamos y priorizamos la problemática ambiental con la comunidad educativa, pues que es la ruta. Después se construyó una percepción de cómo estaba la institución y cómo se quería que llegase a ser, ¿no? Aquí también con las herramientas de diagnóstico participativo, con el mapa parlante, la mapa de visión de futuro y la construcción de alternativas. Se identificaron y priorizaron las alternativas ambientales, ya les he hablado de qué metodología se puede hacer. Y después ya la implementación de una alternativa ambiental que consistía pues en el establecimiento de unas trampas de grasas en los hogares, porque la idea era que la quebrada que pasaba por la institución educativa pues llegaba muy contaminada porque pues no había tratamiento de las aguas residuales de las casas que quedaban en la parte alta de esa microcuenca y depositaban pues todas sus aguas residuales a esa quebrada de tal forma que cuando pasaba por la institución pues era terrible pues los olores, la contaminación, la cantidad de vectores, de mosquitos, de roedores, una gran cantidad de problemas pues que afectaba a la institución. Entonces se pensó que aquí pues como ustedes se imaginarán con el apoyo también de equipos interdisciplinarios, con los ingenieros ambientales, se decidió pues que la alternativa era la construcción de estas trampas de grasa. Se avanzó hacia la percepción de los docentes en relación con las competencias y las alternativas pedagógicas. Ya con este problema, con estas alternativas, ¿cómo hacemos ya para que eso lo incorporemos nosotros en nuestro currículo? Y entonces dimos esas respuestas que nos pedían desde la universidad y logramos pues avanzar, ¿no? Aquí logramos transversalizar en el área de filosofía, de castellano y de física del grado 10º y 11. Aquí falta todavía la construcción de matrices en todas las demás áreas y en todos los demás grados. Eso pues esperamos nosotros que a través de proyectos de investigación, tanto a nivel de tesis de pregrado y de posgrado, podamos ir construyendo todo el mapa completo de lo que ellos necesitan. Pero es el camino que logramos avanzar y llegar hasta este aporte, ¿no? Entonces, iniciamos pues con un trabajo con los padres de familia. ¿Por qué con los padres de familia? Porque era precisamente allá donde se originaba el problema. Por eso les decía yo de lo importante de saber dónde es que surgen los problemas. Si usted no identifica la raíz del problema, pues no le va a poder encontrar la solución. ¿Y por qué con los padres de familia? Porque precisamente las aguas residuales de las casas eran las que se enviaban a la quebrada que pasaba ahí por la institución educativa. Entonces, ¿qué identificamos? ¿Qué situaciones? Mal uso del recurso hídrico por actividades antrópicas, escasez de agua, principalmente en épocas de verano, por complejo urbanístico.
Entonces esa quebradita, pues cuentan que históricamente pues tenía abundante agua, era un pequeño riachuelo y ahora pues apenas un hilito de agua. Entonces ahí la capacidad de asimilación de ese cuerpo de agua de las aguas residuales es mucho menor porque hay ya unos elementos técnicos, ustedes se imaginarán que una cosa es que usted eche un chorro de aguas residuales a un río enorme, la capacidad de asimilación de ese río enorme, pues puede eventualmente hacer que esa contaminación pues no impacte tanto. Pero si es apenas un hilito de agua el que pasa por ahí, especialmente pues en épocas de verano, porque hay una alta demanda, porque la zona donde está ubicado el colegio, pues o la escuela, perdón, que es por el Guabo, es una zona, ustedes conocen Chachagüí, ya de alto impacto turístico, y cada vez construyen casas, cabañas, fincas, y pues la demanda de agua pues se aumenta, y en época de verano pues disminuyen los caudales, y todo eso contribuye a aumentar el impacto de esa contaminación. Entonces el otro efecto era la contaminación de la quebrada San Lorenzo y Mata Redonda por residuos sólidos, además de todo el problema de los vertimientos líquidos de las aguas residuales, lanzaban residuos sólidos a las quebradas. Y también todo el tema del mal manejo de agroquímicos, ¿no? Todos los empaques y desechos. En ese hilito de agua lavaban las bombas de fumigar, en actividades agrícolas especialmente. Bueno, hay algo de ganadería, pero también la parte media de la microcuenca se siembra mucho café y algunas otras cosas, maíz, frijol, de pronto algunas hortalizas, y se impactaba con esos residuos de agroquímicos. Y el otro tema fundamental, pues que no existe el tratamiento de aguas residuales. Todos estos problemas muy característicos. Entonces tenemos pues nuestros problemas y cómo veían o cuál era el estado deseado de ese recurso, qué planteaban allá, cómo quisieran que fuera, ¿no? Esa era la ruta que nosotros conocimos, decir, bueno, esta es la situación, pero ¿cómo quieren ustedes que sea? Porque a partir de ese querer, de esa percepción de un estado deseado, inferíamos nosotros que podíamos construir las soluciones que necesitan. Entonces, ¿qué decían ellos? Que ellos quisieran que se desarrollara un programa de educación ambiental para el manejo adecuado del recurso hídrico. Quisieran restaurar, dice, en 10 años, el 80% de las áreas boscosas, especialmente lo que se llama las zonas de recarga hídrica o de ronda hídrica, ¿no? En los nacederos que se han restaurado, porque además de todos los problemas, y una de las causas de que los caudales estuvieran disminuyendo era que se había talado la ronda hídrica, y que se habían talado especialmente aquellos que conocemos como los nacimientos. Entonces, no había forma de que se den los procesos del ciclo del agua de la recarga. Ellos quisieran que hubiera un manejo adecuado de los residuos sólidos, evitando que la gente pues, lanzara la basura ahí a los ríos, y que se implementaran unas alternativas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, ya sean trampas de grasas, pozos sépticos, humedales, entre otros. Como podrán ver ustedes, algunas soluciones pueden estar más cerca de lo que es el campo o el rango de acción de una institución educativa, otras necesariamente implicarán pues la gestión con otro tipo de instituciones. Recuerden que atrás en otro esquema que habíamos visto, identificábamos que era necesario hacer una gestión con instituciones para coadyuvar, ¿no? a la solución de los problemas, porque sola la institución educativa, posiblemente por la característica del problema, como este es el caso, no iba a poder construir todas las soluciones necesarias. Por eso se planteaba pues aquí unas alianzas con el municipio de Chachagüí, posiblemente con Corpo Nariño, o con la gobernación de Nariño, en fin, con la empresa de obras sanitarias allá de Chachagüí, en fin. Entonces, empezaron a trabajarse junto pues, con los equipos interdisciplinarios, unas soluciones que sean más o menos
sencillas. Aquí los amigos de ingeniería ambiental nos ayudaron, unas trampas de grasa con rosetones. Estos rosetones son unos materiales plásticos que es un desarrollo de una tecnología pues alternativa que se colocan en estos tanques que tienen unos canales comunicantes, y estos rosetones que se llaman, pues absorben, ¿no?, el material contaminante, y eso después se los puede sacar, lavar, y se los puede volver a poner hasta que es necesario reemplazarlos, y eso sirve para descontaminar. Pues no hace una descontaminación al 100%, hay distintos niveles de descontaminación. Se establecen generalmente en el agua 3 niveles, ¿no?, o niveles de descontaminación de primer nivel, segundo y tercero, siendo el de más alta eficiencia, donde se deja el agua prácticamente con un 99 a 100% de pureza, el nivel 3, y un primer nivel en donde se descontamina el agua entre un 60 y un 70%, ¿no?, que es esta estructura. Entonces, que son sencillas, pues de bajo costo, y que benefician mucho. Entonces, con la comunidad educativa se identificaron 22 alternativas, imagínense, hubo 22. De esas seleccionaron 5, que se llegó pues hasta la trampa de grasa, se vio que este era el más conveniente, ¿no? Criterios de instalación, la ubicación, los suelos arcillosos, pendientes del terreno, hay unas características ahí ya para aplicarlas. Entonces, también nosotros hablamos con los docentes en relación a las competencias y a la problemática ambiental, ¿no? Entonces, ¿cómo relacionábamos las competencias con la problemática ambiental y qué consideraciones era necesario tener para hacer nuestro ejercicio de transversalidad? Tenemos que la problemática ambiental era la contaminación y mal manejo del recurso hídrico. Entonces, ¿qué podíamos hacer desde el saber? ¿Cómo nos puede ayudar esta competencia del saber a entender esta problemática y, al entenderla, pues a construir las soluciones? Entonces, decíamos que era necesario conocer el impacto ambiental negativo de la contaminación de las fuentes hídricas, la formación de programas de educación ambiental en conocimientos técnicos y académicos. Aquí entran, pues ya les decía que trabajamos especialmente con los grados superiores de la institución, 10º y 11. Aquí entran las ciencias naturales, ¿no? Entra la química para entender pues cómo son la contaminación, entra posiblemente la física. En estas entra mucho de física, había vasos comunicantes, bueno, muchos temas ya de diseño. Inclusive entra la biología para el tema del establecimiento de los microorganismos, todo el conocimiento que se desarrolla en las ciencias naturales para entender este problema desde el saber. Desde el hacer hasta pues bueno, ya conocemos que hay el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer? La implementación de alternativas ambientales para disminuir la problemática ambiental y para aplicar esos conocimientos técnico-académicos, que eran, ¿cuál? Pues básicamente esas trampas de grasa. Y en la competencia del ser era la práctica de valores, el cambio de actitud, el sentido de pertenencia y compromiso, y la sensibilidad y liderazgo dentro de la comunidad, tanto de los profesores como de los mismos estudiantes, como los padres de familia que están aportando, uniéndose, ¿no?, en la construcción de esa nueva ética de la que hablamos para construir pues, esas soluciones para su comunidad. Entonces, ¿qué actividades se van a desarrollar en ese proceso de transversalización del recurso hídrico en el grado 11? En física. Estamos aquí ya aterrizando el problema a la física, ¿no? Entonces dijimos en el primer periodo, ¿qué vamos a hacer? Voy a realizar mediciones con instrumentos y equipos adecuados con el fin de conocer las magnitudes de los objetos y expresarlas en las unidades correspondientes. ¿Qué actividades? Voy a hacer una representación gráfica del sistema de trampa de grasas que permita la representación de magnitudes físicas existentes, es decir, hacer unos planos, colocarle medidas, mirar cómo son los diseños, cómo pasa en ese tanque que está dividido en 3 compartimientos, cómo pasa de uno, cómo pasa el otro, por dónde van los tubos, etc.
Y hay que hacer aquí una actividad lectora e investigativa de las fuerzas y movimientos que intervienen en el sistema. En el periodo 2, 3 y 4 ya hago un avanzo hasta estos dos estándares, que son el modelar matemáticamente el movimiento de un cuerpo a partir de las fuerzas que actúan sobre él y explicar el comportamiento de los fluidos en movimiento y reposo, que les enseñaban a ustedes en física. Entonces, ¿qué actividad? Con videos, había unos textos que se planteaban para análisis conseguidos por los especialistas, preguntas. Bueno, y aquí pueden surgir muchas más actividades. Y entonces vamos aquí construyendo nuestra matriz. Está el núcleo temático, la pregunta problematizadora, el logro, los indicadores y los contenidos. Núcleo temático, magnitudes físicas. ¿Qué pregunta problematizadora se ocurrió en ese momento a los profes? ¿Cómo se puede modelar matemáticamente las características del sistema de trampa de Grace? El logro, utilizar factores de conversión para expresar de forma adecuada las magnitudes físicas en unidades de medida correspondientes a los diferentes sistemas de unidades, haciendo uso correcto de la notación científica. Ya en las competencias, en el saber diferenciar las cantidades fundamentales de las derivadas, en el hacer expresa las magnitudes físicas en distintos sistemas de unidades y en ser se interesa por situaciones o eventos cotidianos donde se evidencia la aplicación de los conceptos propios de la física. ¿Y qué contenidos son los que hay que ver? Todos estos, magnitudes físicas, derivadas, escalares, vectoriales, el Sistema Internacional de Unidades, el SIU, múltiplos, submúltiplos, notación científica, cifras significativas y conversión de unidades. Todas estas cosas les enseñamos a nuestros chicos en el momento en que estamos solucionando un problema real. ¿Qué aprendimos? Díganme ustedes, ¿qué aprendimos? Desde aquí descargamos el libro, que ustedes ya lo tienen. ¿Cómo la ven? ¿Se puede hacer esto? Eso es lo que van a hacer ustedes mañana. Así es como transversalizamos una problemática ambiental en un currículo. ¿Y se puede hacer o no se puede hacer? ¿Qué dicen? Bueno, tienen que poder hacerlo. Como les dije, mañana la valoración, el peso mayor de la valoración de este módulo está en el trabajo que van a hacer mañana. Se van a dividir en 3 grupos. Vamos a dividir en 3 grupos y cada grupo le voy a asignar a su vez un grupo de grados y una temática. Y ustedes van a hacer este ejercicio de transversalización. Sin embargo, el día de mañana les voy a explicar adicionalmente otras cosas que quedan pendientes. Vamos a hacer unos breves ejercicios, vamos de unas preguntas que nos permitan aclarar algunos temas y fundamentalmente voy a dejarlos trabajando en grupos y los voy a estar acompañando. Vamos a dividir esta sala en tres salones y cada grupo se va a ir, voy yo pasando de salón en salón, ayudándoles a construir esas matrices y posteriormente cada grupo va a hacer la socialización de las matrices. Eso va a ser fundamentalmente el trabajo del día de mañana. ¿Listo, muchachos? ¿Qué les parece? Excelente, profe. Excelente, ya que yo ando por acá y ando solamente con el mero teléfono. Vale, vale, listo. Bueno, entonces yo creo que podemos terminar la sesión de hoy. Vamos a dejar hasta ahí. Y mañana los espero entonces a las 8 de la mañana. Y yo creo que pues hasta el mediodía ya hemos acabado. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. ¿Podría enviar el video de la clase de hoy? Ah, ya.